¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Entredichos, que hoy tiene por invitado a un personaje que ya estuvo aquí. Se trata de un politólogo por el ITAM, maestro en Derecho por la Universidad Nacional, que ha sido diputado local allá en su natal Chiapas, ha sido también diputado federal, así como subsecretario de Gobernación, y es actual director del Instituto Mexicano del Seguro Social, un hombre que ha sido ratificado en el cargo por la ya presidenta electa Claudia Sheinbaum. Se trata desde luego de Zoé Robledo, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, René. Un gusto volver aquí a Entredichos. Pues vive usted una paradoja. El presidente lo recomienda, el presidente en funciones, y la hoy presidenta electa lo ratifica. Pero yo entiendo que usted tenía relaciones políticas con la doctora Sheinbaum. Sí. ¿Qué pesó más? La invitación de la doctora Sheinbaum ocurrió el 17 de junio, como 2 o 3 semanas antes de esa mañanera. Y desde luego pues es un honor recibir un halago, un reconocimiento del presidente López Obrador en la lógica de la continuidad. En ese momento, ese día, ese martes, él desde luego ya tenía conocimiento de mi continuidad, pero ya había habido una conversación y desde luego una relación política con la presidenta electa, que venía de un momento clave para entender lo que estamos viviendo en términos de la salud pública y de los servicios de atención médica de nuestro país, la pandemia por COVID-19. No hay que olvidar que la pandemia fue un fenómeno urbano, 100% urbano, y que inició aquí en la Ciudad de México. Si hubiera sido un sismo, el epicentro fue la Ciudad de México y toda la zona metropolitana. Y desde ese momento, todos los días a las 9 de la mañana, ella encabezó el proceso desde luego de toda la parte de salud pública, el cuidado en casa, etcétera, pero hubo otro momento de la pandemia que estaba enfocado en atención hospitalaria, reconvertir camas, dejar de atender otros padecimientos para atender la nueva enfermedad por COVID-19. Y ella se lo echó al hombro en toda la zona metropolitana para todas las instituciones, es decir, la Secretaría de Salud del Gobierno de la ciudad, el IMSS, el ISSSTE, una parte del Estado de México también muy importante, porque mucha gente del Estado de México se atiende en la Ciudad de México en hospitales de la ciudad. Y esa apertura de hospitales, esa reconversión hospitalaria para la atención de los pacientes más graves, pues fue lo que nos hizo trabajar, conocernos. En mi caso, admirarle, tener un método muy científico en procesos muy particulares. Y la verdad que pues sí, también fue una vinculación que hoy me da mucho orgullo, porque de la cual puedo abrevar un estilo nuevo suyo para ejercer el poder y la atención directa en estos procesos. O sea, yo la vi contestando el teléfono en el Locatel para el envío de ambulancias. O sea, fue un proceso bastante complejo que tenía que tener una cabeza, y esa cabeza para la ciudad pues fue la jefa de gobierno entonces. Ahora, hay algo paradójico en el reconocimiento que le hace tanto el presidente saliente como la presidenta entrante. Reconocen su desempeño al frente de lo que se denomina IMSS, régimen ordinario, y de algún modo el armado, el ensamblado de lo que será o de lo que es el IMSS Bienestar. Así es. Pero por lo que yo veía, usted ya tenía un equipo para el IMSS ordinario y uno para el IMSS Bienestar, pero le nombran un director para el IMSS Bienestar, Alejandro Schwartz. Así es. Sí, ya desde agosto del 2022, que el acta de nacimiento del IMSS Bienestar es esa fecha, cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto de creación del órgano público descentralizado de servicios de salud para el bienestar, IMSS Bienestar, es decir, esta nueva institución que no sustituye ni compite al IMSS que existe desde hace 81 años, sino una nueva institución de atención médica, es decir, operación hospitalaria, operación de centros de salud, y que va
sumando, transfiriendo lo que antes hacían las secretarías de salud de los gobiernos de los estados. Desde ese primer momento tuvo una primera directora. Su primera directora fue Gisela Lara Saldaña, después, actualmente, el doctor Alejandro Calderón Alipi. Y yo en esa función y en ese diseño institucional soy el presidente de la Junta de Gobierno del IMSS Bienestar. Una Junta de Gobierno en la que participa la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda, también otros integrantes del cuerpo directivo del Seguro Social. Porque al final de cuentas México tiene una institución única en el planeta de atención médica y de aseguramiento. Es decir, de repente pensamos que lo que ocurre en otras partes del mundo es similar. Los Estados Unidos, nuestro socio, vecino, una referencia para muchos, no tiene ya prácticamente hospitales operados desde lo público. Los servicios para los veteranos de guerra es lo único que les queda, y lo demás son aseguradoras privadas que dan servicio en hospitales privados. Entonces, en esa lógica, el IMSS Bienestar no solo hereda el nombre de una institución emblemática del Estado mexicano y de un modelo de bienestar, de un estado de bienestar que imaginó el general Cárdenas y que sigue existiendo, sino que además pues, se fortalece llevando ahí los sistemas, el expediente clínico, muchas cosas que son experiencias que quizá le costaron 81 años al IMSS llegar a un momento para una nueva institución, hoy IMSS Bienestar. La gran diferencia entre IMSS Bienestar es con el Seguro Popular, este método de financiamiento, pero no de operación, de atención médica en hospitales y en el primer nivel de atención. La verdad que la llegada de Alejandro Sbarch es extraordinaria porque lo conozco desde su paso, incluso por INSABI, en la pandemia, en COFEPRIS, e incluso en una comisión presidencial que se formó. Él llevaba la representación del presidente en el proceso de federalización para el estado de Chiapas, y esa designación que me dio oportunidad el presidente de darle en términos del estado, pues creo que habla mucho de la confianza que le deposito al doctor Sbarch, pues siendo un estado donde hay la menor número de personas en la formalidad laboral y donde el IMSS Bienestar está destinado a ser el más grande. Chiapas es el estado donde menos derechohabiencia del Seguro Social hay. Digamos, la contraparte es Coahuila, en donde el 80% de las personas tienen seguridad social y el 20% son lo que quedaría fuera, digamos. Ahora, de los desafíos que usted, o de los faltantes, por llamarlo así, que tiene todavía el IMSS Bienestar, usted ha mencionado algunos de carácter relacionado con tecnología digital, sí. Pero sobre todo destaca el hecho de que les faltan especialistas en hospitales regionales y en clínicas. Ese faltante lo están cubriendo con los médicos cubanos. No solamente, pero una parte sí. Usted señalaba que tenían 1.200 médicos cubanos. Especialistas que se van a reforzar con 3.800 más. Es correcto. ¿Cuándo se va a cubrir ese déficit de especialistas mexicanos? Bueno, primero, los médicos especialistas están exclusivamente en hospitales. No tenemos especialistas en el primer nivel de atención, es decir, en centros de salud. Okay. Son hospitalarios. ¿Y por qué hemos tenido que tomar la oferta cubana con tanto ímpetu? Porque hemos hecho varias convocatorias, llamados, para que un médico mexicano especialista, pediatra, por ejemplo, cirujano, otro ejemplo importante, o anestesiólogo, ginecólogo, que son los más necesarios, pueda acudir a este número de hospitales que se construyeron durante los últimos 30 años, conocidos como básicos, comunitarios e integrales, en lugares apartados, en zonas remotas, para la atención de personas sin seguridad social. En muchos de esos lugares, aunque se hicieran los hospitales, aunque se equiparan los hospitales, muchos de ellos no contaron y nunca contaron desde su arranque y hasta la fecha con un médico cirujano y un anestesiólogo que pudiera realizar una cirugía de apéndice, algo bastante sencillo, o llevar a cabo una cesárea porque se cuenta con el ginecólogo. Y entonces, la decisión que tomó el presidente López Obrador era: o los hacemos centros de salud, son lugares de 20 camas, no son hospitales grandes, o
cumplimos la promesa a la gente de cuando les construyeron ese hospital, de que sea un hospital en donde pueden encontrar especialistas. Esas convocatorias amplias, incluso con el planteamiento de tener un bono, es decir, un bono de casi el 30% del salario adicional para quienes tomaran esas plazas con base directa, pues no han tenido un éxito rotundo. El médico... Porque no son del interés de algunos médicos y médicas especialistas mexicanos acudir a centros, a hospitales que están en municipios pequeños, de menos de 20,000 habitantes. La pregunta sería si esos hospitales se debieron de haber hecho y no se debieron de haber planteado un primer nivel de atención mucho más robusto. Pero bueno, ya estaban ahí. Entonces no íbamos a tomar la opción de cerrarlos, sino de convertirlos en hospitales. Nunca hemos pensado en que el médico cubano sustituye cuando hay un médico mexicano que dice yo me voy al Hospital del Porvenir en la Sierra Madre de Chiapas, es un caso real, para ser el ginecólogo del Porvenir o ser el cirujano del Porvenir, muchas veces porque son lugares pequeños en donde pues quizá no se puede tener otras actividades privadas, que es muy común en la práctica de los médicos especialistas, o porque les queda muy lejos del lugar en donde tienen su habitación. Entonces el médico cubano se acude a esos lugares porque la contratación de ellos no está destinada a hospitales urbanos grandes. Esos hospitales son los que estamos cubriendo con médicos especialistas mexicanos. Los de ciudad, los hospitales ahí sí regionales, generales, de 100 camas, en donde también se tiene que tener este tipo de especialistas y donde las convocatorias son más exitosas porque son más atractivas para los médicos especialistas de México. Ahora, el presidente sostenía que al término de su mandato tendríamos, no quiero referirme al ejemplo que siempre puso de Dinamarca, pero que tendríamos un sistema universal de salud al terminar su sexenio. Estamos prácticamente a 40 días de la conclusión de este. Pero frente a lo universal yo sí me quedo con lo de Dinamarca, porque el modelo de Dinamarca no tiene que ver con los resultados, porque no somos daneses tampoco epidemiológicamente, no somos daneses tampoco recaudatoriamente. El modelo del IMSS Bienestar, ¿a qué se refiere con ser como similar al de Dinamarca? Primero, que es público. Dinamarca, los hospitales, el cirujano que le está llevando a cabo la cirugía es un servidor público. En los modelos europeos, muchos de Sudamérica y de Estados Unidos, la prestación del servicio es privada, aunque la pague el gobierno, pero es privada. En Alemania los hospitales, la mayoría son privados. En China son también ya cada vez más servicios privados. Entonces, en Dinamarca los hospitales son públicos y en ese sentido el personal son servidores públicos, es empleado de gobierno. Segundo, es gratuito. Eso lo decimos muy fácil. En Dinamarca, por diferentes métodos de financiamiento, el sistema es 100% gratuito. No imaginemos que el modelo norteamericano es gratuito. En Estados Unidos tienes la mejor atención mientras la puedas pagar. Es gratuito en un nivel de intervenciones básico y después empieza a haber primas, premiums, y mientras más pagas, tienes una cobertura mayor. Entonces, público y gratuidad. Y de planeación centralizada, que ese es el otro modelo. Es decir, el IMSS Bienestar es una institución como el IMSS o como la CFE, es una institución federal que no delega en las autoridades subnacionales, gobiernos estatales, la función de la atención médica. Seguirán sus funciones de salud pública, la vacunación, los grandes procesos de salud sexual y reproductiva, las políticas de natalidad, pero la atención médica, eso también tiene una planeación de carácter central. Y lo otro y más importante de todo, preventivo. Es decir, la prevención de las enfermedades, la atención primaria significa que hay un paciente sano que quieres que permanezca sano y que lo estás atendiendo de manera regular, que tienes un paciente con alguna enfermedad y no quieres que esa enfermedad se derive o se empeore y llegue a sus estadios de mayor gravedad o incluso de urgencia. Un adulto mayor con diabetes no está destinado a la terapia sustitutiva, a la hemodiálisis y convertirse en un enfermo
con insuficiencia renal. ¿Dónde se atiende eso? En lo preventivo. ¿Dónde Entonces dejó de vamos, invertir? para resumir, estaríamos hablando de que tiene un carácter público, un carácter gratuito, un carácter, yo no sé si federal o nacional, porque Nacional, se centraliza, sí. y tiene además el propósito de poner el acento en la prevención, Exacto. más que en la hospitalización. Y solo, Perdón. No, solo un tema de cuál es la lógica de lo preventivo. Si una persona tiene seguridad social en el IMSS y acude a su unidad de medicina familiar, la consulta se la presta un especialista, un médico especialista en medicina familiar, que después de ser médico general hizo una especialidad. Una de las grandes desigualdades que nos heredó este modelo anterior, sobre todo de seguro popular, fue que la consulta, si no tiene seguridad social, es prestada por un médico general, no un especialista. Y el médico general hace todo lo que está en sus manos. Y es más por demanda. Es decir, alguien tiene una infección estomacal, tiene una gripa y el médico general lo atiende. Pero el reto de nuestro modelo es revertir lo que se heredó en términos de enfermedades crónico-degenerativas. Mucho de este proceso hacia la privatización y mucho más de financiamiento de seguro popular, de lo que poco se escucha que se haga cargo quienes lo operaron, es porque es coincidente esos años que se expresan como el modelo neoliberal, porque es coincidente en el crecimiento de la enfermedad crónico-degenerativa, diabéticos, hipertensos, enfermedad renal crónica o dislipidemias, colesterol alto, que coincide con ese momento en donde pues el mercado se le dejó en sus manos y se incrementó la ingesta de alimentos procesados, bebidas azucaradas y un primer nivel muy comprometido. Déjeme ahí, no me ha contestado la pregunta que hice, ya me explicó el propósito de la nueva institución, pero déjeme traer a pantalla y ahí retomo la pregunta que le hice de algo que nos dijo aquí en mayo de 2023. Ahí lo puede ver. ¿Usted tiene armado esto entonces para diciembre 23? De diciembre 23. En el andamiaje, el andamiaje legal ya se hizo, la migración, por ejemplo, del personal que no pierde ninguno de sus prestaciones, ni los sueldos y demás, todo eso tiene que estar pasando para a finales de 2023 y consolidarse desde luego en los meses de 2024. Pero 2023 es nuestra meta, pero bueno, no estamos en cero, estamos ya en 18 hospitales que nos han, 18 estados, perdón, que ya nos han firmado esa voluntad. Sí. Ahí está su dicho. ¿Qué pasó? Sí. No hemos consolidado. ¿Cuándo queda ya en funciones al 100% IMSS Bienestar? Sí, de ese día a la fecha han pasado varias cosas. Ya hoy son 23 estados que han firmado el convenio de federalización. Y algo bien importante, porque no debemos de dejar de reconocer la voluntad política de un gobierno, de un gobernador o de una gobernadora a la hora de firmar, porque es ceder parte de sus participaciones federales. Se hizo una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal y el FASA, el Fondo de Aportaciones a Servicios de Salud, una parte importante, una proporción importante del FASA ya no se les manda a los gobiernos estatales, es parte con lo que se está financiando el IMSS Bienestar. Entonces, son de verdad de reconocerse la visión política de un gobernador que decide ceder participaciones. Entonces, ¿qué nos falta? Más estados, desde luego, pero ese proceso también pasa, hoy ya tenemos un estado más, el 24, usted ha dicho con Yucatán. Con Yucatán, exacto, por la afiliación política se va a sumar. Ahora, pero la pregunta es, ¿cuándo queda consolidado y en funciones el IMSS Bienestar? Primero, hay una etapa fundamental que tiene que ver con los médicos especialistas, porque el IMSS Bienestar, de los 669 hospitales que tiene en los 23 estados, hay 282 que eran los que no contaban con médicos especialistas. Eso es de las cosas que vamos a poder entregar en septiembre, perdón. Segundo, la clínica es nuestra. Ese proceso ya está al 97% en la entrega de los recursos. Es la dispersión más grande que ha habido de recursos, 6,000 millones de pesos para el mantenimiento, rehabilitación, equipamiento de centros de salud de primer nivel.
Esa parte también quedará. Un sistema de salud siempre se está construyendo, nunca no tiene ¿Cuándo una queda? fecha final. Para mí la fecha que quede esa parte de los procesos, lo que hablaba ahí, la nómina, ya está completamente federalizada. Un proceso que en lo educativo se tardó un poco más de tiempo y con otras complicaciones, eso ya está concluido. La basificación es otro de nuestros propósitos. Eso ya no los contó. No, pero es que eso ha seguido ocurriendo. Sí, Basificar a 55,000 Pero trabajadores. ¿cuándo queda? ¿Cuándo queda esos procesos? ¿Cuándo queda IMSS Bienestar? IMSS Bienestar quedará cuando la productividad de los hospitales sea plena, la receta Eso sea... tremendo. Lo que pasa es En que... fecha, en calendario, se había hecho una promesa. Sí, claro. A finales de ese sexenio tendríamos el sistema de salud En el número de estados mejor del mundo. que se... ¿Cuándo tendremos ese sistema? Yo estoy seguro que parte de la tarea para la presidenta es que ya en la operación ese modelo tenga los mismos niveles de productividad, los mismos niveles de consultas que se puedan llevar a cabo, el mismo número de cirugías. Es que si uno le pregunta si el sistema danés ya quedó, estoy seguro que la respuesta será no. Un sistema de salud todo el tiempo. No me va a dar fecha. No, es que no puede tener una fecha Pero tiene que tener, sí. exacta. Para mí la fecha es cuando estén los 32 estados federalizados. Ese es el momento en donde estará una sola institución atendiendo a toda la población Ese que no es un cuenta con punto que seguridad vamos social. a tratar ahorita después del corte, pero si me deja, vamos primero a él. Claro. Estamos ya de vuelta con Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social y presidente, para ser preciso, en la función del Instituto IMSS Bienestar. Tocó usted un tema que quería tratar. Dice que el IMSS Bienestar no estará listo sino hasta que estén la totalidad de las entidades federativas de la República. Tienen ahora 23, va usted por el número 24. ¿Qué va a pasar justamente con esas 8 entidades que no han resuelto ceder los servicios de salud al centro? No, que no han decidido firmar un convenio de federalización. Lo que va a pasar es que van a seguir recibiendo los recursos que les corresponden. Algunos programas, como la Clínica es Nuestra, de rehabilitación de centros de salud para gente sin seguridad social, no serán susceptibles a llevarse a cabo en los centros de salud de los estados no federalizados. La basificación de las personas no va a poderse llevar a cabo desde la federación, es decir, no puede haber una nómina federalizada ni una basificación. Algo muy importante, porque este asunto de cuándo queda y demás, uno de los procesos más importantes es que había cerca de 80,000 médicas, médicos, enfermeras, enfermeros con salarios precarios y sin seguridad social, con contratos eventuales, mes a mes, cada 6 meses, cada año. Si hoy hay por decir un estado, en Chihuahua, hay una persona de la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua que está recibiendo un contrato eventual menor al tabulador federal de la profesión y sin seguridad social, esa persona no la podemos basificar en el IMSS Bienestar. Parte del proceso es la basificación de estados federalizados. Pero ellos, si tienen los recursos y empiezan un proceso de basificación en la Secretaría de Salud del Estado no federalizado, lo pueden hacer. Es un tema de recursos, o sea, también de cómo se compromete la federación. Pero la vez pasada usted justamente nos exponía cómo en algunos estados los recursos federales de salud a las entidades eran prácticamente
sujetos de desvío de recursos cuando no de corrupción. Sí, pero vaya, todavía van a poder seguir pagando a esas personas con contratos eventuales y no basificados con los recursos que les manda la federación a un estado no federalizado. Pero no le va a descuadrar al sistema de salud centralizado el hecho de... ¿Cuáles son esas 8 entidades? Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Querétaro, Guanajuato, bueno, ahora Yucatán, ya no la conté. Ya no, y Jalisco y Nuevo León. No sé por qué se me debe, pero sí, son 9. Ahora, hay una condición también particular. Hay estados como Coahuila, como Nuevo León, en donde la derechohabiencia es muy, muy grande. Es decir, la atención médica la lleva a cabo el Seguro Social y lo va a llevar a cabo de manera regular. Y la proporción de personas fuera de la Seguridad Social es más pequeña. ¿No va a desarticular al IMSS Bienestar el hecho de que 25% de la República no forme parte de él? No, porque en términos de la población sin seguridad social, el IMSS Bienestar ya hoy atiende a más del 80% y con Yucatán vamos a crecer como al 84%. Ese 15% que se seguirá atendiendo en centros de salud y hospitales estatales es una función que tienen todavía los estados la posibilidad de hacer. Si hay un nuevo tratamiento que el IMSS Bienestar toma porque está haciendo una compra consolidada en todo el país, pues ellos podrán sumarse o no, pero yo creo que es una decisión de cada uno de los estados. Pero ¿qué es las cosas que no van a poder pasar ahí? La basificación, básicamente. O sea, eso es lo más importante. Pero el servicio no va a... El problema es que el servicio lo seguirán dando. ¿O no? Y el peso de la responsabilidad se le va a venir al gobierno federal. Sí, pero en la apariencia se le va a venir al gobierno federal. No, porque esos hospitales deberá de quedar muy claro que son del gobierno del estado no federalizado que así lo decida. Ahora, curiosamente son los estados que están en manos de la oposición. No hay confianza en el diseño institucional del IMSS Bienestar. ¿Por qué la resistencia? Hay conversaciones con varios de ellos que están muy interesados en escuchar. Las razones que tengan, por ejemplo, para no basificar a su personal precario y con contratos eventuales es una pregunta que se le debe de hacer a un gobernador o a una gobernadora. Las razones por las cuales no quieren entrar en un modelo que consolide un catálogo único de medicamentos y de tratamientos y protocolos es una pregunta que se le debe de hacer a ellas y a ellos. Yo lo que les puedo decir es la ventaja tiene que ver con un programa como la Clínica es Nuestra y la basificación. Solo para hablar de esas dos cosas. Respecto al tema de cuándo queda, pasa mucho porque terminemos la transferencia plena de la propiedad de los hospitales. Y eso es un proceso que va caminando muy bien. Pero sí se tiene que entender que el IMSS Bienestar no nace de la nada. Hay hospitales actualmente que ahora están transfiriendo para que sean operados por una nueva institución, con el mismo personal, desde luego, pero con nuevos protocolos, nuevos sistemas. Queda cuando tengamos todos los sistemas. El IMSS, por ejemplo, el Seguro Social, el 94% de sus recetas son electrónicas, es decir, se generan en una computadora y se imprimen. No significa que estén en el celular. Electrónica es eso. Hoy ningún sistema en ninguna parte del país, y mucho menos nacional, tenía un modelo de receta electrónica de esa naturaleza. ¿Qué te permite la receta electrónica? Conocer qué le está recetando el médico y poderlo empatar con lo que se tiene de abasto y de inventario en la farmacia. Entonces, son de las cosas que tienen que seguirse madurando. Ninguna institución nace de un día para otro, pero el modelo, yo lo hablaba en mayo y sigo insistiendo, era el modelo de consolidación y de participación de los estados en esa cesión hacia la nación o hacia el gobierno central de la capacidad que tenían de atención médica en hospitales y centros de salud. Déjame traer a pantalla algo que dijo la presidenta electa Claudia Sheinbaum el día que lo ratificó a usted al frente del Seguro Social, para hablar en términos amplios. La decisión de que Zoe continúe al frente del IMSS tiene
varios sustentos, varias causas. El primero, pues, es que ha desempeñado una gran función al frente del IMSS. Y el segundo es que uno de nuestros objetivos, pues, es consolidar el IMSS Bienestar. Por supuesto, el IMSS Bienestar también tiene su propio director o directora, su director y directora médica, que también en su momento lo presentaremos. Pero quien ha estado llevando todo el proceso de transformación y federalización de la salud en aquellos estados que han decidido hacerlos, pues es SOE. Haber tomado una decisión de cambiar a SOE en este momento, pues también hubiera interrumpido este proceso tan importante. Dice la presidenta que no haberlo ratificado podría haber interrumpido el proceso que se está llevando a cabo. ¿Usted lo ve así? Sí, yo creo que sí es un proceso de la creación de una nueva institución que tiene muchas aristas, que tiene una parte laboral fundamental, una parte política también, programas que están en marcha, procesos de contratación que están encaminados. Y la otra, tiene mucho que ver con lo que pasa en el IMSS, en el régimen ordinario, en esta idea de empezar a empatarlo para que eventualmente sean dos instituciones con poblaciones distintas, pero cada vez más con el mismo nombre y con los mismos criterios y protocolos. Solamente para ponerlo en perspectiva, el Seguro Social que se creó en 1943 se tardó 30 años en llegar a todo el país. El proceso de descentralización que se inició en 1982, cuando se crea, desaparece la Secretaría de Salubridad y Asistencia y se crea la Secretaría de Salud y le dan a los gobiernos de los estados la transferencia de lo que antes operaba la Secretaría de Salubridad, se tardó del 82 a 1997. El IMSS Bienestar, en términos ya formales, está cumpliendo justo por estas fechas de agosto. 2 años de existencia. Entonces, sí ha sido un proceso mucho más presionado y que sin lugar a dudas pasa por la coincidencia política e ideológica de gobiernos, de gobernadores y gobernadoras que creen en lo público, que creen en el fortalecimiento de lo público versus quienes creen que la mejor forma es privatizar y que entonces le contratemos todos a un hospital privado y el gobierno sea solo pagador. Creen en una planeación central que va a ser equitativa en la repartición de recursos y creen en la seguridad laboral de sus trabajadores en los estados. Vivir con un contrato eventual cada 6 meses era una angustia terrible, no generaban antigüedad. Ese es un proceso que también para ellos ha sido muy importante decir, ustedes, si entra el IMSS Bienestar, basifican en una nómina federal con condiciones generales de trabajo de IMSS Bienestar, sí. Y eso también lo agradece mucho. Es garantía en el trabajo. Entonces, esa es la coincidencia en la que ellos creen y la gratuidad. Hay algo paradójico en todo esto que a lo mejor yo no entiendo. En el ánimo de ejercer un acto de justicia, el acceso a la salud, un derecho, el derecho a la salud, va a haber 2 sistemas, donde unos pagan por el servicio y otros no. Sí. Es decir, quienes aportaron al Seguro Social régimen ordinario tienen derecho a ser tratados por el IMSS. Es correcto. Pero quienes nunca aportaron y probablemente no aporten, van a tener el mismo derecho. Sí. No es una suerte de desigualdad. Si el modelo es igual, no hay desigualdad. Es decir, porque al final de cuentas el acceso a servicios de salud, el acceso a la atención médica, es un derecho que está en la Constitución. Lo que habría que preguntarnos era ¿por qué no se estaba cumpliendo anteriormente de manera igualitaria? La gran desigualdad existente durante el modelo de seguro popular es que uno podía cruzar una frontera de un estado a otro y no tenía seguridad social y su enfermedad se trataba con otros tratamientos, otros padecimientos, la cobertura era distinta. Es decir, yo creo que la profunda desigualdad, muy estudiada por cierto, Laura Flamán tiene un texto extraordinario, un ensayo que se llama Federalismo y Seguro Popular, demuestra cómo se habían creado regímenes para las personas sin seguridad social desiguales entre cada uno de los estados. El IMSS puede ser tan bueno o malo como lo queramos calificar, pero es el mismo.
Es igual. Si uno tiene derecho a biencia y está en Tijuana o está en Tapachula, es exactamente los mismos protocolos, la consulta es idéntica, todo es igual. Lo que pasaba era una profunda desigualdad entre secretarías de salud de gobiernos estatales que podían tener un mejor desempeño, peor desempeño o un desempeño verdaderamente ruinoso. Ahora, perdón, la contribución, en un modelo contributivo como el del Seguro Social o el del ISSSTE, pero sobre todo el del Seguro Social, aporta el gobierno también y aportan también los empleadores. Los patrones. Los patrones. Es que viene la paradoja, Zoe. No van a incentivar con el IMSS Bienestar. Usted lleva el empleo, Sí. las cifras del Sí, sí. empleo. Incentivar la economía informal, porque si a fin de cuentas, si yo dejo de aportar al IMSS trabajador o patrón, y puedo tener el derecho a la salud por la vía del IMSS Bienestar, ¿para qué aporto? Porque el IMSS es un modelo de seguridad social, porque el IMSS Bienestar no va a dar una pensión a la hora del retiro, porque el IMSS Bienestar no da incapacidades, riesgos de trabajo, seguro de vida, guarderías. El IMSS, ahí sí es distinto, es un modelo de aseguramiento, de seguridad social, en donde uno de sus 5 seguros es el de atención médica. El IMSS Bienestar es un sistema de atención médica específicamente. Hay en esta construcción de un estado de bienestar formas como se han atendido el otro tipo, la pensión de adultos mayores no es contributiva tampoco. El adulto mayor no contribuye en esa pensión, pero se le entrega a los 65 años, así está en la Constitución. Sí. Y los otros seguros, la incapacidad laboral, por ejemplo, pues ese no está en el IMSS Bienestar. Y justo los problemas de haberle querido llamar seguro popular, que sí desincentivó la formalización, porque se tenía una lógica de aseguramiento. El IMSS Bienestar no es un modelo de aseguramiento, es un modelo de atención médica para personas sin seguridad social. Por cierto, como muchos usted dice, van a estar en uno y otro a lo largo de su vida. Una persona hoy tiene empleo, lo pierde durante una temporada y ahí va a poder seguir atendiéndose en una institución muy similar, pero que además van caminando hacia una universalidad en términos de una atención que eventualmente pueda ser la misma, pero tendrá que ver con la fuente de financiamiento. Pero hoy lo principal era homologar la atención médica para personas con IMSS y el IMSS para los que no tienen IMSS. Es que para mí sigue siendo paradójico, porque si bien el IMSS Bienestar no es seguridad social en el más amplio sentido de la palabra, a fin de cuentas yo la pensión la voy a poder tener por la vía de la universalización de la pensión de la tercera edad. No, una pensión universal no vinculada al monto salarial. Pero no va a venir en detrimento de las finanzas públicas a la postre. Yo creo que no. ¿Es sustentable el IMSS Bienestar y el IMSS régimen ordinario? El IMSS en su régimen ordinario hoy tiene un momento importante de crecimiento por el crecimiento del empleo, por el incremento del salario mínimo que impulsó el salario base de cotización, por finanzas propias. Cuando yo entré al Seguro Social en 2019, se tenían 10 años de sustentabilidad, hoy son 14. Es decir, ha habido un manejo financiero de esos recursos justo porque se incrementó el salario base de cotización. O sea, al inicio del gobierno del presidente López Obrador, el salario promedio de un trabajador registrado en el IMSS era de 352 pesos. Hoy estamos en 585. Son ingresos adicionales para el seguro. Hubo una reforma en materia de pensiones que incrementó también la aportación patronal. El fin del outsourcing terminó esa sangría de las finanzas del seguro, porque al que dañaba más el outsourcing, la subcontratación, el subregistro o el no registro, era el Seguro Social. Fortalecer al IMSS pasó por todo eso. Y desde luego se ha incrementado también la base de trabajadores, que pasó de 20 millones a 22.3. Ahora, el IMSS Bienestar, desde luego, tiene que tener unas finanzas sanas, aunque su financiamiento venga del presupuesto de egresos de la Federación. Pero insisto, la contribución que hace el patrón, el empleador o el trabajador en el IMSS
también aporta a la pensión, también aporta a los otros seguros, a los que tiene derecho a la hora de tener trabajo formal o ser beneficiario, no solo al de atención médica. No, y no hemos tenido, yo creo que con estos mecanismos, no hemos tenido esos procesos en donde haya riesgo. ¿A quién va a atender el IMSS Bienestar al final de cuentas? A un adulto mayor que nunca cotizó y que ya no va a cotizar, a la persona que pierde seguridad social pero luego la recupera, al medio rural que no está formalizado históricamente en nuestro país, a la pobreza extrema que está muy lejana a poder aspirar a un trabajo y demás, y a una parte de la formalidad quizá. Pero también, vaya, si ha habido una política reconocida en el planeta, es la laboral. Este incremento del empleo no solo es en el número, es en la calidad también. Mejores salarios, mucho mayor participación femenina en el empleo formal. Desde una óptica, para cerrar la entrevista, desde una óptica mucho más amplia, el peso de los derechos sociales, Sí. Salud, educación, ¿no van a terminar quebrando al Estado? No, yo creo que no. Creo que hoy hay un panorama en la parte de la seguridad social, de la derechohabiencia, con unas finanzas que le dan viabilidad hasta el 2037 y desde luego se han ido incrementando, con un ejercicio responsable del gasto, es decir, que lo que ingresa se vuelve a invertir para poder seguir creciendo en la parte de la seguridad social y con un modelo que esa nacionalización, en la lógica nacional, para no hablar de federalización, de un control nacional, es lo que permite tener un crecimiento ordenado. Se hicieron muchos hospitales, estimado René, que no tenían fuente de financiamiento para pagar una plantilla, una nómina. Se hicieron muchas, esta drama de 80,000 personas que no tenían una fuente de financiamiento y se les contrataba hasta por 20 años de manera eventual, no iba a ser sostenible. Hay otras acciones que tienen que hacer sostenible a nuestro Estado en lo preventivo. El tema de las enfermedades crónico-degenerativas es un riesgo incluso financiero, porque no va a haber un Estado que pueda atender a tantas personas en hemodiálisis o con tratamientos costosos si no nos enfocamos en evitar el crecimiento de esa población, que son enfermedades que se pueden prevenir, pero cuando llegan ya no se curan. Entonces, pues es un poco la previsión futura y de un horizonte muy amplio, un modelo de salud que no está enfocado en la atención en hospitales privados o en la atención cuando ya ocurrió la enfermedad, sino atender a la persona desde el inicio. Sí, la prevención. La prevención desde el embarazo hasta los cuidados paliativos. Muy bien, pues yo le agradezco mucho la disposición. Muchas gracias. Como desde luego le agradezco a los seguidores del Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.